Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos nuestros amigos y seguidores de El Informador. Estamos nuevamente en esta mesa de análisis semanal. Me acompañan mi compañero Mario Muñoz y Diego Petersen. Bienvenidos. Buenas tardes. Un martes más para analizar los temas más importantes de la Cuarta Transformación y de la refundación. El día de hoy vamos a comenzar con un tema que ha dominado la agenda en la semana y que tiene que ver con las renuncias en el gabinete de Andrés Manuel López Obrador y el desabasto de medicinas que se están reportando en distintos estados con diferentes niveles. Vamos a ver un video en donde Andrés Manuel esta semana pide disculpas a los pacientes que no les está llegando medicina para abrir el debate. Adelante. Se trata de un cambio de régimen, no de un cambio de gobierno. Y un cambio de régimen significa, pues, ir al fondo, significa arrancar de raíz el régimen corrupto de injusticias y de privilegios. Y eso, pues, causa algunas molestias. Ofrecemos disculpas por esas molestias, pero es necesario. Bueno, inaudito, molestias que le causa, por ejemplo, a un paciente que no llegue su medicina contra el cáncer. ¿Por dónde comenzamos con este tema, Diego? Cuando se trata de salud no es molestia, es absolutamente inhumano dejar a alguien sin medicinas. Tan criminal es dejarlo por corrupción como dejarlo por combate a la corrupción. En estos casos, con todo respeto, no se pueden hacer las cosas digamos, arrancándolas de tajo, como está planteando el presidente, porque los efectos colaterales son muy altos. Entonces, el que tiene prisa es él, ¿no? Y en las prisas está dejando a mucha gente sin medicamento, y eso me parece que es un error gravísimo y que además le puede costar mucho, porque no sé si vaya a arrancar de tajo la corrupción. Yo todavía tengo mis dudas sobre eso, pero sobre todo no puedes dejar, o sea, si el combate al huachicol, el costo lo pasaste a la sociedad, y el supuesto beneficio, ¿sí?, que nunca hemos sabido realmente cuánto fue, el costo lo pagó la sociedad, aquí se paga con salud, y eso es mucho más grave. Claro. Me parece muy similar el hecho y la política en el combate al huachicol, en donde dice para que se acabe la corrupción, pues y el robo de combustible, cerremos los ductos y no hay combustible. Para que se acabe la corrupción en las medicinas, dejamos de distribuir medicinas y de comprar medicinas, ¿no? Sí, me parece absurdo. Es muy diferente combatir el huachicoleo en Pemex a combatir el huachicoleo, como ya lo llaman en Secretaría de Salud, a través de las licitaciones que había a los medicamentos. A mí lo que me llama la atención es que todo lo haya desatado la renuncia de Germán Martínez. Si no hubiese renunciado Germán Martínez, yo no sé si existiese esta demanda que hay de las entidades federativas, en donde cada vez se han sumado más y llegaron a la conclusión: no nos están llegando los recursos federales, principalmente para abasto de medicina, sin contar todo el rezago o déficit que hay en recursos humanos. Creo que eso sí le da un revés al gobierno federal y lo exhibe totalmente en una, no sé si sea novatez o también sea una especie de que no saben ni qué hacer en este arranque de administración en el tema de salud. Yo creo que es una mezcla de ambas. O sea, hay una gran parte de novatez, que no saben gastar y que creen que la mejor manera de ahorrar dinero es no gastando, lo cual es parálisis económica. Parálisis económica y parálisis social, ¿no? Y la otra es, efectivamente, digamos, hay tanta desconfianza porque piensan que todos los de atrás serán unos rateros, que no los voy a defender, por supuesto, pero finalmente hay una parte también que es sabiduría acumulada institucional que se está tirando a la basura, ¿no? Porque hay que comprar de cierta manera en ciertos momentos. ¿Cómo se compra? Cuando tú desbaratas todo eso, desbaratas el conocimiento institucional y no hay quien esté pensando, oye, ya hay que hacer la licitación ahorita porque tardan 3 meses en entregar. Ahora, ¿no? Entonces van tardísimo las licitaciones de medicinas y el desabasto apenas empieza. Lo más grave viene el segundo semestre, vas a ver. Sí, claro. Ahora, en este tema también, por ejemplo, de las compras que está realizando la Secretaría de Hacienda y que está concentrando todo lo que es la adquisición de medicamento, hoy veíamos que el Universal publica que ahora será, por orden de Hacienda, el propio IMSS quien distribuya las medicinas adquiridas. Hay que explicarle al auditorio que las licitaciones que ganan las farmacéuticas
también incluyen la distribución de los medicamentos y la conservación de los mismos, porque no es fácil llevar a todos los hospitales y clínicas del país los medicamentos. Detrás no hay también allí un conflicto también económico, una jugadita a las vencidas con las farmacéuticas, que al final van a tener que adaptarse a un nuevo esquema de adquisición de medicamentos para el segundo semestre del año. Denunciaba López Obrador que, por ejemplo, en la pasada administración había sobreprecio de hasta 300%, y daba un ejemplo de cómo era la corrupción. Por ejemplo, que de 1.500 claves que se licitaban, declaraban que 500 no habían tenido participación y se declaraban desiertas, y luego esas las asignaban directamente, y allí era donde entraba la corrupción. Yo lo que tengo una gran duda es, ahora que se dice que se está combatiendo la corrupción en el sistema de salud, ¿en dónde se va a ver demostrado que vamos a mejorar? ¿Si con más dinero o con un mejor sistema de salud? Yo no me recuerdo que de la última encuesta nacional que hizo López Obrador, de las 10 preguntas que le hizo a la población, la que más se votó a favor fue la de mejorar el sistema de salud y las medicinas, el abasto de las medicinas. Yo no veo cómo, de verdad, yo creo que es un gran problema que se le avecina a López Obrador en cumplimiento de sus promesas, independientemente de los programas sociales, el mejoramiento del sistema de salud. Yo no creo que en este sexenio se logre esa cobertura universal, ni con su Instituto del Bienestar de la Salud, creo que se va a llamar, que va a suplir al Seguro Popular, que es otro problema que se viene. ¿Cómo le van a hacer si quieren fusionar al IMSS con el Seguro Popular? No cuajó con Peña Nieto el Seguro Universal, fue puro cuento. No, a ver, yo creo que no podemos negar que los laboratorios, ¿no? Generalmente tienen monopolio de patentes, ¿no? Pues ese es el negocio de ellos, generar patentes. Claro. Entonces hay medicinas que solo puedes comprar en un laboratorio, ¿sí? O a un distribuidor. Se lo compras directamente al laboratorio. ¿Cuál va a ser el problema de la distribución? O sea, esta distribución se hacía así en los años 90 y fracasó rotundamente. O sea, la gran cantidad, o sea, lo que vamos a ver ahora en adelante es una gran cantidad de medicinas que van a caducar o se van a echar a perder por no estar en condiciones de refrigeración adecuadas. Y todo eso, ¿sí? Ahora va a quedar en la panza del IMSS. Y el IMSS es el que va a tener el gran problema de contratar almacenistas, ¿no? Distribuidores, llevar al último rincón del país. Es complicadísimo. Es el equivalente al compremos nuestras pipas, ¿no? Exactamente. Entonces vamos a tener que hacer un gran esquema de distribución que te va a generar burocracia y vamos a volver otra vez al mismo sistema, ¿no? Sí. Cuando era mucho más eficiente, por eso decía así, comprabas la medicina puesta en situ, ¿no? Sí, había una logística, una ¿no? logística muy complicada, y que en vez de tener en manos del instituto, lo tenías en 4 o 5 empresas. Y aún así se generaban desabastos. Y aún así no había suficiente vigilancia sobre estas empresas, etcétera, ¿no? Entonces yo sí creo que ya sacaste la jugada a los 3 principales. El cercano a López Obrador está acusado de corrupción y seguramente va a ser muy difícil que entre. ¿Quién? A ver, platícanos. ¿No? Avisalud, Lomelí, todo el grupo que está ahorita de espectador, de lo médico, ¿no? Entonces, ¿quién va a distribuir, quién va a vender las medicinas? Que se vaya Marcelo a comprarlas, lo mismo que con las pipas. Manda a 3 secretarios a comprar medicinas al extranjero. Que no manden al de salud, que por cierto, ¿cómo se llama el secretario de salud? ¿no? Qué bárbaro. A ver, eso lo puede hacer por internet, nadie tiene que ir a ningún lugar, ¿no? Sí. Entonces, está en esta lógica, digamos, como que no sabe que existe internet o qué. Sí, yo insisto, toda esta crisis, entre comillas, se desató con la renuncia de Germán Martínez. Claro. Imagínense cómo estábamos, la crisis, cómo se estaba también ocultando esta situación. Yo sí me quedo, si alguien le debe secundar a la exsecretaria de Medio Ambiente en la salida del gabinete, se llama Alcocer, porque de verdad no existe, su nombre no existe, no tiene peso ni político, ni ahora sí que administrativo en la Secretaría de Salud, y si no, pregúntenle a las 24 entidades federativas que tienen pendientes por del orden de los 2,000 millones de pesos en abastecimiento de medicinas. Sí, ausencia total. Pero tú tienes que todas las compras se hacen en Hacienda. Las compras consolidadas tienen la virtud de que sí puedes generar mejores precios, pero lo que hay es que se compran cosas que no se necesitan. Entre más específica es la compra, más claro es esta clínica que necesita, esta que necesita, y lo vas haciendo sobre la marcha. Lo que le están pidiendo a los hospitales es que pases su programación para los próximos 6 meses. La pasas, digamos, en abril para el periodo junio-diciembre. Te van a llegar en noviembre los medicamentos. Te van a llegar cuando ya no los necesitas.
Sí, ahí va a estar una demanda Hay un riesgo de importante. que el desabasto vaya en ascenso y que tengamos de pronto un punto ahí Y de que te quiebre manden complicado en el cosas país. que ya no necesitas porque te cambian las temporadas, te cambian las... o sea, entonces, es muy delicado con la compra de medicamentos y me parece que están jugando con fuego porque están jugando con la salud de la población. Y detrás de No todo, con la movilidad de los automóviles. detrás de todo está la centralización del sistema de salud, que creo que en cuanto a planeación van perdiendo. Si lo que quieren es quedarse con todo antes era el FASA, el famoso Fondo de Servicios a la Salud, creo que por lo que están exhibiendo, e insisto, después de la renuncia de Germán, están exhibiendo que la planeación va para mal. Eran, si mal no recuerdo, cada 8 meses iban a estar sumando 6 del o orden 7 de estados. 8 estados, ya había 8. Yo no sé cuál es el avance. Se supone que en este mes... Bueno, ¿Le tocaba junio, Jalisco? mayo. Ya, no, Junio. entra la segunda tanda, viene de sur a norte. ¿No? Qué grave, grave Me la parece situación. un tema bastante complicado, polémico, Esto sí le pega a la y gente de ascenso. verdad, Claro. O sea, no hay programa social que te supla la falta de medicamentos. La gasolina no hay problema, el desabasto, al Eran- cabo, nomás los ricos eran los consumen fifís. gasolina. De los pega a la medicamentos base. le pega a todos. A todos. Pues bueno, ahí está ese tema. Vamos a pasar a nuestro siguiente apartado para un tema local que también fue anunciado la semana pasada y que tiene que ver con el anuncio, ojo, del registro para estudiar la viabilidad del proyecto de la línea 3, de la línea 4, perdón, una nueva línea hacia Tlajomulco. Vamos a ver el anuncio y una pequeña ahí memoria que hacemos con algo que ocurrió en 2009. El día de hoy, 9 de diciembre del 2009, he tenido el gusto de anunciar la construcción de la línea 3 del tren ligero. Después de año y medio de estudios, hemos tenido ya la aprobación de la autoridad federal para poder construir esta nueva línea de tren ligero que va a permitir unir desde Tlajomulco hasta el centro de Guadalajara y hasta la zona norte en el periférico y federalismo a más de 700,000 personas que van a resultar beneficiadas con esta obra. Primero es explicarle a la gente que después de casi 10 años de haber puesto el tema sobre la mesa, con el apoyo del presidente de México se logró que finalmente la Secretaría de Hacienda, la unidad de inversión de la Secretaría de Hacienda, registrara el proyecto de línea 4 a Tlajomulco. Creo que es una gran noticia porque si bien es el primer paso de un proceso largo, lo que significa el que quede ya este registro es que el proyecto ya existe formalmente para el gobierno federal, que se le van a inyectar en los siguientes meses 150 millones de pesos para terminar toda la etapa de estudios y proyectos. Bueno, ahí está, lo que imaginó y soñó el padre, el hijo lo ejecuta y lo lleva a cabo ahora con este anuncio de Enrique Alfaro, ¿no? No seas tan cruel. Acuérdate que Enrique Alfaro era alcalde de Tlajomulco y fue ese el que le vende la idea Claro. a Emilio González Márquez en esta lucha que había por definir cuál iba a ser la línea 3, Que era sí, cuando se la iba a que definir el impulsaban los trazo. gobiernos del PRI. O Ya. los de- Perdió toda la zona metropolitana Emilio González Márquez. El PRI tenía Zapopan, Guadalajara, Tlaquepaque y Tonalá. Y Alfaro, MC, tenía Tlajomulco. Entonces lo que hace el gobierno del PAN es unirse a Tlajomulco para combatir políticamente los proyectos del PRI. Que- Tonterías por todos lados, pero bueno. ¿Cuál Sobre es lo delicado? el tema del de la línea 4, a ver. Uno, primero, lo dijiste muy claro, lo que hay es dinero para empezar los estudios. Para ver la viabilidad. La viabilidad tiene que ver con número de pasajeros por kilómetro. Es una zona de población muy extendida, es una línea muy larga y que el número de habitantes, por más que sean muchísimos y que necesiten transporte público, que eso es clarísimo, no sé si va a dar para una línea de tren ligero. La más cuestionable me parece es que no va a conectar. Es una línea de tren ligero que no está conectada al sistema de tren ligero, lo cual la es línea un 1. verdadero absurdo. A la 1, a la 3, a la que sea, que conecte de alguna manera para que haga sistema. Lo están conectando con el macrobús y con lo que supuestamente será Un nuevo el peribús. macrobús. Un nuevo Con el macrobús. peribús y el macrobús. Peribús y macrobús. ¿Sí? O sea, ahí va el Frangélico, van a confluir la línea actual del macrobús, que es la que va por la calzada, que termina ahí. El trazo de la justamente. 4 pasa por el peribús. La 4, la línea 4 llegaría ahí y el peribús también confluiría ahí. Que un poco es para justificar el aforo, ¿no? De decir, a Claro. ver, voy a traer un Para que montón de, conecte. de pasajeros del macrobús y del ¿Para peribús. llevarlos a dónde? Proyecto que, por cierto, todavía no
existe y que, bueno, no sé cómo harán un estudio a partir de un proyecto que todavía no existe. Pero Tú bueno. recuerda que Guadalajara es la ciudad de los proyectos, eternamente, siempre hay proyectos, esos nunca faltan, la obra ¿Cuánto hay pública para es la este que se proyecto? necesita. 135 millones, ¿no? Para ver si es viable la línea 4. Se necesitan del orden de los 12,000 millones de Gastamos pesos. 600 en estudiar una presa que no hicimos. 700 millones en Arcediano. Creo que vale la pena recordar que cuando se discutía cuál era la línea 3 que seguía, ¿Cuál era el trazo? si hacia Tlajomulco o el eje que actualmente está pues Inconcluso. esperando a que se termine en esta diagonal que atraviesa prácticamente toda la zona metropolitana. El CITEUR, que entonces encabezaba Francisco Padilla, si mal no recuerdo, justificaba que la Secretaría de Hacienda en aquel entonces tenía ya avalado por la afluencia de usuarios la ruta hacia Tlajomulco. Sin embargo, se vino la elección, ganaron los priistas, ganó a nivel federal Enrique Peña Nieto y ganaron aquí Aristóteles Sandoval y se les vino abajo el proyecto. Luego, ¿Tú viste esos estudios? eso fue lo que presumió el gobierno del estado. Sí, nunca, o sea, tan no estaba que hay que volver a hacer el trámite. Claro. Si ya estuviera el registro ante Fonadín, ¿sí? Ya, o sea, sería cosa simplemente decir, oigan, esa obra la queremos hacer y se reactiva porque ya está estudiada. Ahora se vuelve a estudiar, que sí que nunca nos mintieron Herbert, Emilio, el mismo gobernador actual, de que estaba aprobado por Hacienda. No estaba. Era el tamaño Claro. de que por demanda eso o que- por afluencia daba más la ruta a Tlajomulco que los 240,000 que van a mover la línea 3 actual, la que está por Ahora, inaugurarse en El diciembre. gobernador hablaba de beneficios de 700,000 personas. Esos no son los pasajeros. No, bueno, son los ese- que viven en Tlajomulco. son los que viven en Tlajomulco. ¿sí? Pero Y- no son los pasajeros. Y hay algo importante, la ruta original hacia Tlajomulco sí conectaba la línea 1 del tren ligero hacia Tlajomulco. Eso Claro. es importante Que es lo porque que todavía anuncia una Emilio ahí. mancha importante o de gente dentro del periférico. No, porque le daba la vuelta y conectaba, y entonces también agarrabas una parte del nororiente de la ciudad, que también lo conectabas con el centro a través de esta línea. Ahora, ¿qué van a hacer? En realidad lo que están pensando es cómo usar una línea que no se vieja de tren, ¿sí? Una vía ferroviaria que está en desuso, que ya consiguieron aprovechar las vías aprovechar las vías, el derecho de vía. y entonces no tienes ningún problema ya ni de compra de terreno, ni de compra de derecho de vías, en algunas partes, y va a ser todo a superficie, lo cual lo hace mucho más barato. Yo que creo que va a acabar siendo un tranvía, no una línea 4. Que eso determinen Eso los es estudios. mucho más probable que para un tranvía o un macrobús, Pero no es que para darle- una línea de tren desconectada. Pero es una promesa de López Obrador y de Alfaro, ¿no es darle a tole con el dedo Pero a la gente? lo que van a decir es, A los ver, estudios determinaron determinaron que que es lo mejor mejor es un un tranvía. BRT. No, un ¿no? tranvía. Y Yo creo que si tienes la vía libre, ¿sí? El tranvía es mucho más eficiente. Además, recuerden que la línea 3 mueve que 200, o va a mover cuando 230,000. funcione, 230,000, pero por ejemplo el Peribús Mueve mucho más. el doble, 400,000. mueve el doble. Sí. Entonces, me parece que también es razonable pensar en opciones como o un tranvía o un BRT hacia Tlajomulco como Yo creo- solución, a ver, como solución de A movilidad. Tlajomulco le conviene mucho más 3 BRTs que un Claro, tren y ligero. sería más barato y más ¿Por rápido. qué sería López Mateos, carretera Chapala y Por lo Adolfo menos o Adolfo, cualquier otra? esta otra carretera, o sea, tiene que generar líneas que vengan de sur a norte para que esa gente se pueda mover. Pero bueno, entonces tú crees que no van a avalar una línea 4 como tal en los términos que lo anuncia Enrique. Es que una línea 4 que no conecta con el resto del sistema no es línea 4. ¿no? Entonces, ¿Tú, Mario, qué Sí, crees? si no se interconecta, no es un seguimiento al transporte masivo, aunque no lo vendan, que con un BRT pudiera hacer. Yo sí me quedo con la duda de si presupuestalmente podremos tener dos proyectos como Peribús y Línea 4. simultáneos. Independientemente de que la línea 3 sí se termine en diciembre, es muy difícil, es mucho dinero para una metrópoli. Yo no creo, pero yo no creo que se... lo que tiene de ventaja los sistemas de macrobús es que la mitad de la inversión es privada. O sea, todo lo que es la compra de camiones, los patios y el sistema, esa inversión la tiene que hacer el concesionario privado. Aún así, De manera que lo que hace el gobierno es relativamente menor. Es decir, el Sí, Peribús se va a tener que deslinda meterle presupuestalmente. 2,000 millones de pesos, ¿sí? Si todo sale no, bien. No dieron plazos para saber cuándo va a estar listo el estudio, ¿verdad? Sobre la viabilidad de la línea No. 4. pero ¿no? sí quieren tener Tiene recursos que ya estar para el este año, 2020, Porque ¿no? tiene Aunque que- la iniciativa privada dice que va a ser hasta el 2021, cuando se tendría ya recursos federales en todo caso. Hay que ver primero, como dices, que suelten lo del macrobús.
termina la 3. Ese sí es una Termine la prioridad, 3. del macrobús. Sí. Digo, el peribús me parece que es El peribús me parece que es lo que más interconecta el sistema. a la ciudad. Sí, al sistema de transporte masivo, y entonces ya tienes sistema, ¿no? Porque ya conectas la línea 1, la línea 3 en 2 puntos, la línea 1 en 2 puntos, y el macrobús, ya la gente puede usar el macrobús para distribuirse en la ciudad. Bueno, pues espérense, peribús, porque perdón. el próximo año van a anunciar ahora la línea 5, sin haber terminado la 3, el peribús y la 4. Yo ya tengo una idea para la 6. Sí, Muy bien, Atala, yo creo que Atala es urgente. Atala, Uy, Atala. se va a molestar el de Zapotlanejo, ese y yo qué. Y luego los de Tepa, ¿no llegará? No te va a agarrar Chapala mal. mejor. El día que sea el gobernador, Con hacemos todo, Tepa. con todo y el tren de los altos. Bueno, pues amigos y seguidores del Informador, muchas gracias por habernos acompañado. Mario Muñoz, muchas gracias. Buenas también tardes. por acompañarnos. Diego Petersen. Hasta la próxima semana. Nos vemos el próximo martes. Nos despedimos con un pequeño video de un comentario que hizo Andrés Manuel ayer acerca de que México tenía 10,000 años de haberse fundado. Y bueno, que generó ahí toda una polémica en las redes y que demuestra que para la cuarta transformación definitivamente los números no son los Nada más suyos. hay que aclarar, él dijo que ya había imprenta, no es cierto, lo que sí había era catafixias con Chabelo. Oye, pero- Eso de hace 10,000 años ya. Pero da un existía. dato, entre 5,000 y 10,000 millones de años, una diferencia mínima, ¿no? Existimos antes que la Tierra. Ay, pinchemente. Él tiene sus cifras. Muchas gracias por habernos acompañado. Vencido. Miren, hay dos cosas que son muy valiosas en nuestro país. La primera es nuestra cultura o nuestras culturas. México se fundó hace más de 10,000 años. Con todo respeto, todavía pastaban los búfalos en lo que hoy es Nueva York, y ya en México había universidades y había imprenta.